Y tenemos idea, porque el salario de un laburante medio es de $6. Se dice que se sostenía Maduro con la fuerza militar y que le pagaba muy bien, una diferencia estrafalaria a los comandantes, a los altos jefes militares. ¿Tenés idea cuánto cobran los militares de alto rango en Venezuela hoy? Bueno, en realidad se habla de una cifra de alrededor de $3.000 por mes. Con lo cual es $3.000 por mes, que en Venezuela tengo entendido que es una fortuna, ¿no? Es sideral, es sideral. Sos millonario en Venezuela. Vos sabés que el grupo Wagner está cobrando $2.650. Pero eso en de acuerdo al Rusia, informe. No, el grupo que está los de que 400 fueron ahí. de 400 rusos, ejército claro. privado. Hay que ver cuánto eso en Rusia, cuánto significa. Pero $3.000 en Venezuela. No, acá también, Diego. No, está bien lo que está $3.000 acá. Lo que le está diciendo está perfecto. No, digo, pero si acá cobraste $1.000 también es una fortuna. A ver, pues Martín quiere completar la idea. Pero Martín quiere completar la idea por lo que está diciendo está perfecto. Son $3.000 por mes por una campaña de 90 días y si concluyen los 90 días se le da un bono que incluye los, digamos, a esta fuerza rusa. A esta fuerza más, que es el 100% de lo que cobraban por mes. Pero una cúpula militar millonaria, porque vos decís $3.000 en Argentina es una fortuna, son 120.000 pesos. ¿Cuántos bolívares son $3.000? Recuerda que día a día varía el precio del dólar con el bolívar. Estamos hablando de millones de bolívares. Sí, millones de bolívares. Igual recuerda que la inflación que tenemos, a veces $100, $200, no es. Mira, con eso no eres capaz de comer en un mes. Hay veces, porque a veces es tan difícil conseguir la comida. El problema es que no conseguís la comida. O si no, te la venden muy cara, la revenden muy cara, lo consigues en el mercado negro muy cara y a veces ni la consigues. Entonces tienes que estar pagando muchísimo más un precio de una harina en Venezuela que acá. Ahora, lo que es indudable es que la situación no se... presente, o sea, nosotros con la inflación que tenemos, que nosotros 50% de inflación... Que es un delirio. Es una locura, o sea, ciertamente es una locura. Nosotros no ¿cómo podemos entonces comprender lo que significa la inflación en Venezuela, que es 1,5 millones? 1.6 millones es la... 1.6 millones es la inflación, o sea que... un kilo de harina, ¿te lo puedes? ¿Cuánto dijiste que cobraba $3.000? Capaz que el kilo de harina sale 2.000. Porque si no existe. No creo, si no pero... a lo que voy es, o sea, el dinero tiene valor si hay, o sea, si hay producción, si se puede intercambiar con algo. Y acá me dice que un departamento vale $40.000 en Venezuela. Hay departamentos que se han vendido, tengo amigos que han vendido sus departamentos, que hace 15 años valían $150.000, lo han vendido en $15.000. Exacto. Para irse. Para irse. Porque ya no tiene valor. O sea, a partir de que no hay producción, de que no hay sector privado, de que no se genera riqueza, las cosas no tienen valor, se pierden. Y sumándole la inflación y los costos que es vivir bajo esa miseria, la gente está emigrando y está dejando todo... Los números son tremendos. Juan... Perdón, sí. te agrego, yo quisiera decir, además del tema agrego un dato económico... con respecto a lo que son los inmuebles. Mirá esto. O sea, ¿qué sucede? Como la gente se está yendo y hay gente que no quiere regalar el fruto de toda su vida, que es su casa, por $15.000, por $5.000, ¿qué hace? Las deja abandonadas y se va a la espera de que Maduro se vaya. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede en Venezuela? El gobierno, el régimen de Maduro, tiene una ley que si ve las casas que no tienen luces, que están apagadas durante mucho tiempo, esa casa es del Estado. Eso es lo que pasa. La expropia. Por eso te las tiran por la cabeza por $15.000. Exactamente. En vez de que te la expropien, por eso mismo. ¿Cuánto, Juan? Tomo lo que dice Tiki, ¿no? Que Tiki cree que no es la solución Guaidó, sino más bien una intervención americana. Yo digo, ¿cuánto puede costar la reconstrucción de Venezuela? Porque esto, por lo que uno puede ver, y no se enoje, porque yo entiendo que hay muchos que dicen, bueno, pero si el pueblo venezolano... Yo creo que Maduro, lamentablemente, más allá de lo mal que hizo las cosas desde el sentido de la libertad, económicamente las pifió todas. Entonces llegamos a esta situación. ¿Cuánto puede tardar la reconstrucción de Venezuela? Porque vimos cómo ha barrido un par de generaciones. Yo coincido con Tiki, que esto no se soluciona de la noche a la mañana. No, pero perdóname, y para que Juan nos dé su opinión, la reposición y la reconstrucción institucional se va a notar inmediatamente. Sí. Que vuelva a haber una Corte Suprema, que vuelva a haber un Parlamento, eso va a ser de un minuto para el otro. Sí. Digo, $4.000 me dice que están cobrando departamentos. Lo que creo... Sí, Juan. Total. Yo lo que creo es que hay como una especie de Venezuela de dos velocidades, como para entender.
Va a haber una parte de la Venezuela que se va a resolver mañana, que tiene que ver con esta criminalidad organizada, con cómo se vive en las calles, con la desesperación, con las muertes de parte de policías, de parapolicías, de grupos armados, de que no se puede salir a la calle a las 9 de la noche, de que se vive con miedo, de que no alcanza. Eso se resuelve rápidamente. Ahora, obtener una calidad de vida y llegar a tener una vida democráticamente activa, con las instituciones funcionando, al igual que la Argentina, implica políticas de Estado. Y eso ya va a requerir no solo de un cambio cultural, sino que viva una democracia, digamos, en todos sus aspectos y durante muchos años. Por eso uno cae en la dimensión de lo que implica lo que le han hecho a Venezuela. Es una herida que va a tardar, yo diría, décadas en volver a sanar. Juan. O sea, va a haber una parte que se va a resolver rápido, pero va a haber otra que va a requerir de una cuestión, de un ejercicio, al igual, digo, en un punto, con todas las diferencias, como vive la Argentina sus procesos democráticos, ¿no? O sea, son años de democracias para entender... Sí, pero hay gente que no tiene tiempo, porque vos ves... a ver, yo creo que los chicos, hoy vemos acá muchísimos venezolanos, la mayoría son profesionales, chicos que tuvieron la posibilidad, gracias a Dios, de salir. Hay millones, y este levantamiento en los barrios bajos de Caracas, que fue la clave también, y lo diferente a otros resurgimientos o levantamientos populares, toda esa gente no se pudo ir porque no contaba con la posibilidad de vender un departamento, regalarlo por $4.000 y sacarse un pasaje de avión. Por eso digo, porque vos los chicos que uno se cruza que acá son mozos, te atienden, son playeros de estaciones de servicio o limpian los baños, te dicen soy médico, soy ingeniero petrolero. O sea, los que se pudieron ir son los que tenían los medios para irse también. Sí. Claro. Perdóname, claro, vos sabés que hay... Perdóname, a los que pudieron Juan, escaparse. Sí. ¿Sabés que hay una información de último momento que consultan al Kremlin y Dmitry Peskov, que es el portavoz justamente del Kremlin, del gobierno ruso, desmintiendo la intervención de mercenarios o del grupo de ejército privado. Rusia está interviniendo en Venezuela, hay una intervención rusa. No, pero desde es ya. Lo mismo, de un lado no, pero digo que lo que estamos afirmando nosotros y que de alguna manera sabemos que es cierta, ojo que ese proteccionismo que me parece que es más peligroso aún, que no se hagan cargo de esta situación, que realmente va a terminar un baño de sangre como si... También tiene que ver... Pero perdón, la intervención rusa, ¿no? Porque vos decís, Rusia está interviniendo en Venezuela y Estados Unidos no está interviniendo en Venezuela. Yo no estoy diciendo lo contrario, te estoy diciendo también una intervención rusa de hace mucho tiempo. Yo no quiero intervención en mi país, para nada. Quiero que ni los rusos, ni los chinos, ni nada. Ni Estados Unidos. Ni Estados Unidos. Quiero que los venezolanos, ni Colombia, ni Brasil, ni la de Cuba. Quiero que los mismos venezolanos puedan. Pero es en el mundo global que vivimos hoy, es impensado no tener un padre... No, estoy de acuerdo contigo. Ojo, es muy difícil. Tiene que ver por la importancia de Venezuela, porque geopolíticamente un país que tiene en su suelo una de las reservas más importantes de petróleo del mundo, obvio que si fuéramos nosotros la tenemos de agua. Nosotros la tenemos de agua. Pero hay países que geopolíticamente no tienen ninguna importancia y probablemente no estaríamos hablando en televisión de eso. Es un país primero hambriado, devastado, y aparte que tiene un rol crucial con respecto a la energía. Pero por eso es importantísimo. Vos cuando mencionás que se levantaron los barrios más pobres de Caracas contra Maduro, digo, ¿se hace este análisis de este contexto de pugna geopolítica o digamos, le adjudicamos la ineptitud a Maduro y nada más? Me parece que hay que hacer una lectura internacional, porque si no estamos diciendo, bueno, Maduro es un inepto, no manejó bien la economía, tiene casi 2 millones% de inflación, que indudablemente está bien, la pifió. Pero una cosa no quita la otra. Pero te digo, vos me decís... Maduro es seguramente para mí no me parece el tipo con más luces del mundo para dirigir un país como este. Pregunto, le pregunto a Juan, ¿puede ganar Maduro una elección? O sea, obviamente sé lo que me vas a decir vos, Gabriel, pero lo quiero preguntar. ¿Puede haber un contexto donde en un mano a mano Maduro se presente a elecciones, ponele, o el chavismo, y ganen una elección? ¿O ya eso sería imposible? No, ya es imposible eso. Es imposible. ¿Que gane Maduro o que gane el chavismo es imposible?
No. Es imposible que gane Maduro. Existe una posibilidad de que todavía un ala del chavismo haya tenido proyección en el pueblo venezolano, pero no Maduro. Y esto, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Es muy simple. Una vez que se manifiestan públicamente las intenciones de que no quieren más este régimen y son reprimidos, es todo lo que no se dice. Y está claro que el apoyo es prácticamente nulo. Si no, no va a tener que hacer semejante uso de la fuerza, Maduro, contra su propio pueblo. Porque acá hablamos de intervenciones, hablamos de injerencias extranjeras, de las potencias de un lado y del otro lado del hemisferio. Pero aquí lo más importante, y por ahí yo creo que este es el punto en el que deberíamos hacer el eje, no solo la cuestión económica, que por supuesto es importante, la cuestión criminal, que por supuesto también es importante, estamos hablando de que tuvo que reprimir a su propio pueblo. Sobre esas cuestiones no hay retorno. Cualquier pueblo del mundo. Sí, algo que me gustaría agregar. ¿Cómo se vuelve hacia atrás? Disculpame, Juan, que te interrumpo. Sí. Algo que me gustaría, más que nada, digamos, aclarar y especificar. No es cuestión de que Maduro no es el mejor líder y esa es la cuestión, o es el con más luces, y esa es la cuestión de por qué Venezuela llegó a esta crisis económica y social. Es el sistema. Y eso es difícil de entender y eso es difícil de tapar. Es el sistema socialista lleva a ese camino. Todas las dictaduras y regímenes socialistas llegan a eso. Cuba, Berlín, Corea del Norte, Alemania, todas llevan a ese camino. O sea que no es Pero por ejemplo, Bolivia que tiene una democracia socialista y está pasando un buen momento con crecimiento económico, yo creo que no hay que 3-4% de inflación, Bolivia. Demonizar al capitalismo y al socialismo. Bueno, vos sabés que ejemplos Bueno, te comento, durante la estadía del socialismo... Porque si no, digamos todos, yo que no soy ni de derecha ni de izquierda, a mí me gusta ver cómo viven las sociedades. Reconozco que los venezolanos, la verdad, están mal y lo vemos todos los días. Bueno, no hay que ser necio y decir, oh, no, pero pará, la izquierda, no. Se equivocaron, destrozaron un país, se tienen que ir. Vos sabés que hay un libro de Noah Harari, que es nuevo, que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, que habla justamente del fracaso de los modelos. Dice, no sirve los dictatoriales, el liberalismo, el neoliberalismo habla de un fracaso y un poco lo que estás haciendo referencia a vos. El mix que tiene que ver mucho con la idiosincrasia del pueblo en el que se trata, pero vos innegablemente, y volvemos al tema vas a responder a los intereses de las grandes potencias mundiales. Pero vas a responder porque te marcan la agenda. Y bueno, te marcan la agenda. O sea, tiene que volcar del socialismo, este pseudosocialismo, o quién sabe qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, porque conseguir comida, como nos está contando él, en el mercado negro no habla de ningún socialismo. No sé si porque verdad, ni en la peor etapa de Cuba, Diego, hubo que conseguir la comida, porque en pero Cuba... que para mí no son modelos... Está bien, son comparables, pero son en contextos diferentes. No podés comparar lo que era en el 59, esa incursión de Castro. La única diferencia entre el régimen cubano y venezolano es quién ganó, es quién logró el poder. En Cuba, la población lamentablemente se dejó domar por el abuso del Estado. Esa es la situación, esa es la diferencia. A todos, y Juan, cerrámelo vos. ¿Creen? O sea, yo sigo sosteniendo que el democrático es el mejor de los sistemas. No conozco algo mejor. ¿Ustedes por ahí vos, Martín, conocés algo mejor a esto? No, yo creo que el democrático es el mejor sistema. Yo creo que Venezuela puede tener una pronta recuperación si va a unas elecciones que sean libres, que puedan cada uno expresarse. Tiene mucha plata en petróleo, tiene 19 refinerías alrededor del mundo que la pueden poner rápidamente de nuevo en el escenario internacional. O sea, es realmente mucho. O sea, tiene con qué recuperarse. Tiene con qué recuperarse, a diferencia de otros países. Además, una cosa para que podamos fortalecer esta idea, Diego. En Esparta, hace 5.000 años, con piedra blanca, piedras negras, están pasando un informe que está muy bueno en algún canal de cable. Estaban decidiendo, a través del voto popular, y imagínate con ese éxito, o sea, pero la democracia o la opinión de las minorías. Dudamos del sistema porque uno, es verdad, fracasa. Vos hablabas de los socialismos, te puedo tirar 100.000 casos de capitalismo que ha destrozado pueblos y bueno, lo vivimos todos los días nosotros aquí en nuestro país, como el poder
económico del asalariado o del laburante se va cayendo. Pero Juan, el sistema democrático sigue siendo, vos que sos analista internacional, tenés mucho más conocimiento que yo, al menos, sigue siendo la mejor opción, ¿no? Absolutamente. Ha quedado demostrado que aún con las cuestiones, por ejemplo, ¿no? Esto es interesante porque tenemos el caso de Estados Unidos, que tiene una política exterior intervencionista, va a la guerra y sin embargo tiene un sistema democrático fortalecido. No digo que este sea el lugar a imitar, no estoy diciendo qué maravilloso que es Estados Unidos, estoy diciendo qué malos que son los totalitarismos, porque llega un momento en el que no hay recambio, no hay una idea y eso no hay un momento en el que le digan hasta aquí llegaste. El síndrome de hubris de aquellos que ostentan el poder hace que se escuchen solo a sí mismos y no escuchen más a nadie. Sí, lo y megalómano. esta cuestión los conduce a la desmesura. Y esa desmesura, obviamente, ustedes saben lo que trae, ¿no? En algún momento alguien le dijo, bueno, hasta aquí. Estuvo muy bien lo que hiciste, ahora queremos cambiar, o esto no es el resultado. El mejor de los matrimonios puede terminarse algún día. El problema es que aquí, con los totalitarismos, no entienden el no, el hasta aquí llegaste. No, y además con los no socios que reconocen ese tenés, límite. con los socios que tenés que no te permiten decidir mucho por el sí o por el no. Porque no creo que China o Rusia le permita a Maduro demasiado campo de acción. Hay mucho en juego, chicos. Claramente Imagínate. Los países centrales no están pensando en los venezolanos, están pensando en el petróleo. Claro. Sí, claro, lógico. Petróleo Si y le en la hubiera importado- deuda. Si le hubieran importado a los venezolanos, hace 3 años que están petróleo. ligándose por el mundo. A ver, yo estuve en Uruguay, que es un país... Juan, Uruguay es un país donde el uruguayo promedio tiene 3 millones de habitantes hace 40 años, no creció nunca la población, porque la mitad de los uruguayos se va de su país cuando terminan el colegio o la universidad a trabajar. Vos ves uruguayos en la Argentina, hay un montón. Por primera vez se ve una comunidad venezolana enorme, hasta en Uruguay está lleno, o sea, en Latinoamérica, Chile tiene casi 400.000 venezolanos, nosotros 170.000. Esto se viene respirando hace años, por lo menos los últimos 2-3 años. ¿Vos, Juan, ves que hay una división a modo de grieta, como incorporamos ese término en Argentina, a nivel global, entre los países que están del lado de Estados Unidos y los países que están con el islamismo y en particular Rusia y China? Sí, claramente existe una división de intereses. Yo no diría que cuando Europa dice que vayan elecciones lo pondría al lado de Estados Unidos ni del lado de Rusia. Yo lo que pienso, por ejemplo, Europa más mesurada dice, si este señor no va a elecciones, no es más el presidente. Todo bien, creemos en la autodeterminación de los pueblos, pero no alguien que se perpetúe en el poder y que no se expone a las elecciones, que son básicamente el mecanismo que conocemos en un mundo civilizado. ¿Qué sabes? Entonces, Perdóname. yo quisiera Sí, por sí. ahí redondear con esta idea, ¿no? Sí. Toda guerra es una mentira. Y no se va a escapar de la situación Venezuela, como en su condición de Estado fallido, de que vengan otros a querer aprovecharse de lo que es de los venezolanos. Yo te completo la idea, toda guerra tiene en Sí. realidad intereses ocultos, no es que es mentira porque la gente se muere en la guerra, pero los verdaderos objetivos o intereses no se conocen. Y basta preguntarle a Estados Unidos, Claro. entonces, con la guerra en Irak, en Afganistán. Tiki, no me quedó claro ¿cuál si es? tenés algún problema con Estados Unidos. No, no tengo ningún problema con Estados Es Unidos. antiimperialista. Realmente deseo Antiimperialista. que más allá de que cambie el color político de Venezuela, no está más Maduro, vamos a hacer una suposición, y cambia el color político, no está más el chavismo, desaparece de la faz de la Que tierra. no sea lo que viene una extensión de Estados Unidos. Exactamente. Un Puerto Rico, decís. Yo tengo entendido, Juan, vos Sí, a ver si... la lógica de poder de Estados Unidos es que necesita expandirse, Claro. porque todo imperio si no se expande muere. Entonces, por supuesto que va a proyectar poder y lo va a hacer de las diversas formas, no solo con poder duro en este caso, proyectando y diciendo voy a invadir, sino con un poder blando, blando que mira, ejerce todos los días sobre todos nosotros. Te quiero contar algo porque ayer leí justamente un informe Sí. respecto a esto. Ya el petróleo de los países árabes no le estaría sirviendo tanto a Estados Unidos porque el transporte tarda entre 40 y 45 días. Por eso pone el foco en Venezuela. Y me gustaría saber si Juan coincide con esto. Porque el transporte del petróleo de Venezuela a Estados Unidos tarda 4 días. Fíjate vos la diferencia de pasar 4 a días de importar Venezuela a Estados petróleo. Unidos, claro. Eso por una en cuestión de- 45 días, en 4.
Sí. A ver, ayúdame, Juan. La disponibilidad. La disponibilidad, claro, tenerlo. Claro, eso es dinero inmediato. Tengo entendido que antes del chavismo, Estados Unidos tenía mucha injerencia, vos, Gaby, me puedes ayudar también, eras chico, pero por ahí tus viejos, te cuento, tenía mucha injerencia en la elección del candidato presidencial afín. Como te acuerdas las famosas relaciones carnales que acá se hablaba cuando estaba Bush padre y Carlos Saúl, que en Venezuela existía eso en los 80, en los 70. Si me permitís, no solo en Venezuela, la región ha sido una proyección de poder continua de parte de Estados Unidos. No solo proyectando poder, diciendo qué es lo que, hacia dónde hay que ir, sino, por supuesto, favoreciendo a presidentes que le eran, o a dictadores que le eran afines. O sea, está claro, está la información ahora aquí, que en la dictadura argentina y también en la chilena hubo injerencias de Estados Unidos sobre la región. Entonces, no nos tiene que sorprender que, salvaguardando sus propios intereses, tenga injerencias, digamos, que por ahí secretas, que no se ven tan simplemente, pero que están sobre la región y sobre el mundo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la explicación tuya a estos votos a favor de Maduro? Porque Maduro lo celebró como si fuera una victoria, se autofelicitó inclusive. En cuanto a la intervención de Estados Unidos, pero en particular a esto que estamos coincidiendo todos, que es absolutamente reprochable. De nuevo, la pregunta, ¿por qué crees que la ONU opinó de esa manera? Yo creo que la ONU está compuesta por estados, existe el lobby adentro de las Naciones Unidas, se pretende extinguir el hambre en el mundo para el 2030, el hambre es hoy. La realidad es que las proyecciones más serias sobre el agua indican que en los próximos 10 o 15 años no va a haber agua para el resto de la humanidad. Somos 7.200 millones de personas y tampoco, por supuesto, si no hay agua potable no va a haber alimentos. Y todas estas ideas, Naciones Unidas realmente está llegando tarde. Por eso a veces tenemos una idea fantasiosa de que es maravilloso y va a venir a solucionar. De alguna manera termina siendo una especie de Cruz Roja. Naciones Unidas viene cuando ya todo ya se terminó, es decir, o sea, llega 15 minutos tarde. Me asaltan en mi casa y la policía llega una hora más tarde. Sí, con delay. Sí, la verdad que la intervención tardía es prácticamente la no intervención. Tengo que ir cerrando. Digo, sí, Naciones Unidas no sé cuánto puede colaborar en esto. Juan, querido, queda clarísimo. Te agradezco muchísimo, muy interesantes, y ahora tenemos que ir a tanda, y cuando volvemos y seguimos con el tema te llamamos, porque la verdad muy interesante. Muchas gracias, Juan. ¿Se quedan un ratito, Por chicos? favor. ¿Te quedas, Martín? ¿Te Gracias quedas, Gabriel? ¿Te quedas, Tomás?